empezar con la clase. Bueno, la sesión pasada nos quedamos en la definición o en la clasificación, bueno, más bien en la clasificación de la miel de abeja proveniente según su fuente. Entonces habíamos comentado que pues la clasificación se puede dar según a la fuente que haya tenido. Si fue multifloral, por si se visitaron o se tuvo el néctar de distintas flores, o monofloral. Entonces, que corresponde a una sola flor. También hay una clasificación dentro de según el extracto de donde se obtiene. A veces se obtiene completamente del néctar o de secreciones de algunas partes de la planta, que vendría siendo como de la savia, del tallo e incluso de algún tipo de se le llama mielada cuando ya fue como visitada por otro tipo de insecto o algo y se haya escurrido, ¿no? En alguna parte de la planta, perdón. Entonces, en esta clasificación, pues vemos lo del multifloral y lo del monofloral, ¿no? Bueno, las características por parte de la miel, hablando de las características organolépticas, sabor, olor, aroma, son el reflejo de según la fuente de donde obtuvieron el néctar bueno, dependiendo de la clasificación, si fue una secreción por parte de la planta, etcétera. Pero lo que viene siendo el color, es relativamente cercano al contenido de minerales, obviamente del polen, de qué tipo de fuente fue, y los compuestos fenólicos, ¿no?, que contienen este néctar. Incluso pues también los pigmentos presentes en las plantas, como son los carotenoides, los taninos y los derivados de la clorofila, que es lo que le da, pues, como se dicen, los pigmentos a la planta o a la flor, y que pues también son obtenidos en la miel. Ahí va dentro del néctar. Entonces, según a estas fuentes es la característica que vamos a tener de las mieles. Hay mieles más oscuras, casi cafés, bueno, cafés más bien, marrones, mieles doradas, unas más como amarillentas, pues se debe a esto, ¿no?, al contenido de los minerales y los pigmentos provenientes de la flor, que son, como ya mencionados, los más comunes, pues los derivados de la clorofila, que vendría siendo pues el pigmento verde, los taninos y los carotenoides. El aroma, ahora referente al aroma y el sabor, va a depender de los ácidos orgánicos que contenga el néctar y de los aminoácidos también. El aroma se podría decir que, bueno, o todas esas características son dependientes al tipo de miel que vayas a tener. No puedes llegar a comparar pues una miel a lo mejor amarillenta o dorada a una miel más oscura, hablando en aroma, en sabor y principalmente en color, porque va a depender la cantidad o el tipo de ácidos que contengan estos néctares. ¿Sí? ¿Vamos bien? Maestra, y por ejemplo, esa imagen que está ahí de las características, ¿tiene algo que ver los colores o nada más es así como? No, sí. Se ven muy pequeñitas, pero son el nombre de cultivos o plantas o flores. Y es el tipo de miel que da según esa planta. Por ejemplo, en el lado izquierdo, donde están las más oscuras, tenemos, por ejemplo, la que dice blackberry, ¿no?
Esas, las de la familia de las berries, las oscuras, ay, se me fue cómo se llaman. Y las raspberries. De hecho, dan una tipo de coloración de la planta proveniente, pues como para la miel, un poquito oscura. Y lo que vendría siendo ya en el lado derecho de las mieles como más más contenido de carotenoides, ajá, más claras, muchas gracias. Se me van las palabras, ya es jueves y ya mi lenguaje anda, pues. Por ejemplo, aquí hay una de laurel, déjenme ver si está la flechita, ah, ok, nada más que se mueve muy lenta. Por ejemplo, aquí está el del laurel, aquí está el del brócoli. Entonces, según la fuente más o menos que se tiene, en este caso, en cada pues, estructura como del panel, es el color, ¿no?, que le va a dar. Ay. Entonces son diversas fuentes, muchísimas fuentes y las características o el color más o menos que le daría a la miel, ¿no? Y déjenme bajarle a la estufa. Y pues ya con eso empezamos con el proceso. Que así como lo vieron en la película de B-Movie, pues todo comienza con la recolección por parte de los polinesios, que pues eran unas abejas así muy militarizadas y muy así como muy grandes y fuertes y todo. Pero bueno, al fin de cuentas, la recolección pues se hace con abejas comunes, no hay polinesios, a lo mejor sí tienen descritos sus roles, pero pues viene siendo la abeja normal, ¿no? Bueno, ya en la recolección sabemos que la abeja visita alrededor de 60 fuentes como mínimo para llenar lo que vendría siendo el compartimiento del néctar, que fue lo que les comentaba el día de ayer. Aquí en la estructura, en la anatomía de la abeja, encontramos la bolsa de miel, que es este compartimiento pequeño que está detrás de esta patita. Y de hecho acá atrás está su estómago, ¿no? Entonces no está combinado su estómago y que vomita y no. Sino tiene el compartimiento secreto para la miel, llamado pues también el estómago, ¿no?, de la miel. Y con esto pues se da a la recolección de llenar esta bolsita de miel a través de visitando diversas fuentes. Y ya con esta recolección comienza el proceso de la digestión. El proceso de la digestión, como les comentaba también ayer, se hace mediante enzimas. Estas enzimas, la analogía que podemos tomar es que estas enzimas son como las tijeritas o las tijeras que van a cortar los enlaces glucosídicos, hablando precisamente de el carbohidrato, que es el que sufre el proceso de transformación o de digestión. Yo tengo mis moléculas de sacarosa, que es mi disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Entonces, unas enzimas llamadas invertasas o sacarasas van a generar o van a provocar la hidrólisis, van a hidrolizar estos enlaces, quedando las moléculas libres de glucosa y de fructosa. Esta enzima de invertasa pues invierte, ¿no? Es su misma palabra, se invierte esta molécula que tenemos de sacarosa a sus unidades de monosacáridos. Entonces, estas enzimas pues son el arma o se encuentran en lo que vendría siendo esta bolsita de miel. Y con esto pues se empieza la transformación del disacárido a los azúcares más simples. Claro, en las enzimas
nosotros comúnmente sabemos, bueno, no comúnmente, sabemos que hay enzimas para todo, ¿no? O sea, hay enzimas para cortar las grasas, que son las lipasas, hay enzimas, toda molécula tiene sus tijeras especiales, o sea, tiene su enzima. Por ejemplo, es como si lo vieran igual con la misma analogía de las tijeras, de que no vas a usar unas tijeras para cortar este cartón, para cortar a lo mejor, no sé, qué les gusta, cuero o algo así, ¿no? Entonces, en la vida y en la existencia de las enzimas, hay enzimas para todo, ¿no? Ya lo van a ver en química de alimentos cuando vean proteínas, porque las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Ya van a descubrir ese misterio después. A ver, permítanme. Okay. Y bueno, este proceso pues se va a empezar desde que el néctar se encuentra en esta bolsita o en este estómago de miel, pero llegando la abeja al panal se empieza a hacer un proceso adicional, que era lo que comentábamos ayer. De abeja en abeja se va pasando este néctar. A lo mejor puedan interpretarlo como el vómito, pero pues no es el vómito. No me acuerdo cómo si dice la palabra normal para decirle al vómito. No me acuerdo. Pero al fin de cuentas comienza este proceso de la transformación del néctar en la miel, porque cada abeja la va transformando un poquito más, o sea, la va sintetizando un poquito más según a las enzimas de cada una. Claro, pues es el mismo tipo de enzima, pero pues se va intercalando, ¿no? Este proceso. Y pues por eso la analogía de que las abejas se besan entre ellas para procesar la miel. Pero lo que hacen es que van depositando el néctar en cada una para que pues después la deposite en su saco de miel, y aquí se genere de nuevo la digestión, y así la pasan a otra abeja y sucesivamente hasta llegar al punto en donde la van a depositar. Y el depósito se genera en lo que vendría siendo el panal, en las celdillas que tienen. Claro, la naturaleza es sabia y las abejas saben hasta después de cuánta pasadera de la miel de abeja es hora de depositarla. La depositan para que esta miel madure. En esta maduración es las enzimas que hayan quedado en la miel van a seguir su actividad ya en la miel aquí almacenada. Por eso se le llama maduración, porque sigue el proceso que se tenía con lo de las enzimas, pero ya las enzimas que quedaron en la miel siguen su actividad, ¿no? Y en esta maduración la abeja genera una capa de, aquí no sale, una capa de cera para taponear la celdilla, que es lo operculado, se le llama. Y ya, bueno, antes de eso, se me pasó, aquí estaba. Antes de generar la tapadera de cera de la abeja, del operculado, las abejas comienzan a aletear, creando o generando que se evapore una parte de la humedad que contiene la miel de abeja. Se dice y se ha estudiado que según esto, la miel de abeja cuando llega al panal tiene un 80% de humedad. La abeja lo reduce casi hasta el 20% de humedad, dando su acción solamente por ellas, generando el calor dentro del panal
para que se evapore esta humedad. Fíjense qué tanto lo disminuyen, ¿no? En porcentaje, de un 80% hasta un 20% más o menos. Ya después de evaporar o de disminuir esta humedad, ahora sí, se hace el operculado, se pone la capita de cera y se deja madurar. Claramente, pues cuando estamos hablando de esta industria, pues ya después de aquí es manipulado por el hombre. Pero pues si no, las abejas sabrán cuándo la deben de sacar. Y bueno, aquí termina en sí el proceso por parte de la abeja. Son unos pasos muy sencillitos, pero llenos de pura ciencia, que las enzimas, que por eso se la pasan de boca en boca, por decirlo así, hasta que la dejan madurar. El procesamiento es relativamente sencillo, ya después de que se tiene la generación de la miel. Bueno, ya con el primer paso sería la recolección. En la industria mielera o apícola, lo que hacen es que se tienen, bueno, así como lo vieron en la película, estas cajas, ¿no? Esas cajas con diferentes niveles que corresponde a los paneles hechos por las abejas, y estos niveles son los que se van sacando. Claro, en esta industria manejan los tiempos y las condiciones muy exactamente, o sea, deben saber ya cuándo es el momento de recolectarla, etcétera, etcétera. Se me hace una industria por parte muy interesante de cómo tratan de simular todo el proceso, que de manera natural, bueno, no simular, sino generarlo con unas condiciones muy, muy específicas para obtener pues el producto. Entonces se hace la recolección y se lleva a ya procesar, comenzando con la primera etapa, que es el desperculado. El desperculado es básicamente retirar la cera, la cera con la que la abeja cubrió la miel, que es como la primera imagen que se ve aquí al lado derecho, en el cual pues ahí se ve el panal y unas celdillas se ven destapadas y las otras no. Pues el desperculado es quitar esta capa, ¿no? Quitar esta capa de cera. Y este proceso se puede hacer tanto manual, tanto mecánico. El manual se tiene como unas tipo cuchillitas o como tipo cuchillos o espátulas, donde simplemente se agarra lo que viene siendo el recuadro o el panel y se va quitando la cera. O con se me olvidó poner aquí un tipo de rastrillo. De hecho, el desperculado que le digo manual es como la imagen, el dibujito que se ve, es que no sé si se ve muy claro. Aquí él está con una tipo espátula. Entonces hay otra herramienta que es como un tipo rastrillito, y este rastrillo pues vendría raspando, ¿no? El panel y trayéndose consigo, retirando la cera. Y también está el mecánico, que es como el que sale el señor aquí. Se pone el panel en el equipo y básicamente el equipo pues retira la cera mediante ya sea como tipo navajas, pero así uniformemente. Y pues se podría decir ahí que te ahorras más tiempo, porque en el manual, si tienes una espátula, pues hay que estar quitándole, retirando la cera que se queda pegada para seguir desperculándolo, ¿no? Entonces te tardarías básicamente en lo que vas limpiando el equipo. Claro, por ser un proceso sencillo no quiere decir que no se deba de tener las medidas de higiene necesarias. Claro que sí, en todo proceso, por más sencillo que sea, hablando de alimentos, se debe tener las medidas de higiene, ¿no? ¿En el manual se pierde más producto? Sí, pudiera ser.
debido a lo mejor si le raspas de más y te llevas miel y pues esa miel la tienes que ir limpiando de lo que vendría siendo la espátula. Probablemente sí. De hecho también, bueno, hace mucho había mirado un video donde lo hacían como con tipo un hilo. Era como una cuadrilla así. Y el hilo básicamente pues iba a cortar así de volada lo que vendría siendo la capa de la cera y ya se iba a retirar como si fuera una hoja y así no te llevas tanto producto. Pero sí, en la manual yo creo que aparte pues de ser un poco más lenta, sí corres el riesgo de llevarte más producto. Después del desperculado está la extracción de la miel, o sea, básicamente ya quité la capa, ahora debo de extraerla, ¿no? Igual hay método mecánico y manual. El mecánico corresponde a la primera imagen, la del lado izquierdo, que es una centrífuga para los paneles. Ahí se ve como una estructura metálica, como si fuera un tipo colador, algo así, pero es la red que retiene a los paneles. Esta centrífuga es una centrífuga pequeña, solo caben 3 paneles en modo de triángulo. Se pone el panel y por fuerza centrífuga pues se va retirando la miel dentro de los paneles y va cayendo en el fondo, ¿no? Pues es un método pues rápido, no es un método destructivo que generaría pues la obtención de la miel. Y en el lado manual pues tenemos simplemente el dejar escurrir los paneles, dejarlos escurrirlos naturalmente por la fuerza de la gravedad que caiga la miel. Perdón. Claro, es un proceso muy tardado porque pues estás hablando de la miel, su principal característica es ser viscosa y pues la viscosidad no fluye adecuadamente, de hecho es la resistencia al fluido, al movimiento del fluido. Entonces pues es un proceso algo tardado, quizás para industrias que son totalmente así, que dicen, ajá, super miel artesanal, vilmente recolectada, así con amor, con las abejitas o así. Pero pues sí, es tardado. Hay otro proceso que es un proceso también mecánico, pero se me olvidó ponerlo. Pero básicamente es por extrusión. Hagan de cuenta pero es destructivo, o sea, destruyen el panal completamente para extraer la miel, es como si lo exprimieran. Claro, este proceso pues no conviene para nada a las personas que lo hacen de manera de negocio, porque estos paneles después de ser limpiados se vuelven a incorporar a lo que les llamaba donde está la estructura de las abejas. Entonces pues básicamente estuvieras destruyendo tu equipo, ¿no? Y ya con eso se hace la extracción. Después de ahí se lleva a filtración. Se filtran porque puede haber todavía partículas de polen, partículas de ceras. Entonces se lleva a cabo un filtrado. Claro, va a depender de la empresa el grado por decir así, de limpieza que quieran en su miel, o sea, que no tuviera algún material extraño suspendida, si llámese la cera o algo, pero se lleva a cabo el proceso de filtración. Después, aquí relativamente se acaba el proceso de la extracción de miel, o sea, es sumamente sencillito. Pero después de la filtración hay veces en que se almacena la miel para antes de envasarla, o sea, se deja todavía almacenada y después para envasarla se procede a hacer calentamientos de la miel. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico temperatura, la viscosidad va a disminuir, va a ser menos viscosa, me va a facilitar envasarla más rápido, etcétera, etcétera. Pero este calentamiento o esta aplicación de altas temperaturas
generan todavía una repercusión en la calidad de la miel, que es lo que vamos a ver. No. Mande. Me dijeron que también le están pidiendo en internet y que si le da permiso de entrar ahorita. Ah, ok, sí, está bien. Maestra, yo tengo otra duda, pero esta sí es del tema. Ujú. Usted ayer nos había dicho que dentro de los panales mantienen una temperatura de 36 grados. Ujú. Y no tendrá que ver que cuando la sacan de los panales, normalmente dentro de las casas están en una temperatura de entre 20 y 30 grados. ¿No será la diferencia y por eso cuando está en una zona industrial está como mucho más viscosa? Sí, obviamente el cambio de temperatura se va a ver reflejado en sus magnitudes físicas. ¿Y las empresas qué hacen para evitar eso, lo del cambio tan drástico de temperatura? Pues sencillamente a lo mejor, la verdad no sé qué harían para evitar ese cambio de temperatura, pero ellos para el procesamiento de la miel, para mejor manejo, sí proceden a aplicarles altas temperaturas. Ok. Entonces seguimos con los análisis. Este cuadro de análisis es extraído de la norma donde venía la definición que les puse al principio de la presentación, la norma oficial mexicana, y empieza con las especificaciones organolépticas. Y me dice que el color, olor y sabor son, como todo en esta industria alimentaria a veces, propio característico, ¿no? O sea, va a ser característico del tipo de miel que estoy haciendo. Como les decía, según la fuente que tengas del néctar, pues va a ser las características que te den la miel. Entonces no te puedo decir como que, ok, ¿sabes qué? El olor tiene que ser olor a, no sé, flor de cempasúchil, o no sé, cempasúchil, ¿cómo se llama? Entonces va a depender, ¿no?, del tipo de miel. Solamente se hace una aclaración que dice que la miel de abeja no debe tener ningún sabor o aromas desagradables absorbidos de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y o almacenamiento, ni síntomas de fermentación. Sí, la miel se puede llegar a fermentar, aunque es una sustancia sobresaturada con alto porcentaje de sólidos que venían siendo los azúcares o los carbohidratos que encontramos, pero también, como les digo, va a depender del manejo de higiene que se tenga en el procesamiento e incluso las condiciones que tengas, porque por ejemplo, miren, la miel tiene una humedad como lo vimos, entre 20% o menor, pero también la miel, creo que está en las primeras diapositivas, donde definíamos, no está la definición de miel, ok, en el cual nos decía acá abajo que los carbohidratos presentes en la miel eran las responsables por algunas propiedades, como es que es hidroscópica. Esta propiedad lo que va a hacer es que absorba humedad. Entonces, si yo no almaceno adecuadamente mi miel o cuido este parámetro, mi miel puede llegar a subir de porcentaje de humedad. Y al subir de porcentaje de humedad, pues le estoy dando un parámetro a algún microorganismo que a lo mejor soporta las, ¿cómo se dice?, la gran cantidad de azúcares, o sea, la presión osmótica que se da por los sólidos altamente, pues la soporta, pero a lo mejor no soportaba no tener tanta humedad. Entonces, si le estoy dando ya humedad ahí, pues ya le estoy dando la entrada al microorganismo y pues que pueda llegar a generar una fermentación. ¿Ok?
Los siguientes son los análisis físico-químicos, en donde encontramos mayormente, pues, si es un producto altamente en carbohidratos, hablando de sacarosa, glucosa, pues se los voy a contabilizar. Claro, también depende del tipo del néctar. Hay mieles que pueden ser más ricas en fructosa, hay mieles que pueden ser más ricas en glucosa, según el néctar o la fuente que tengas. Pero básicamente normalmente son altamente fructosas, por eso están súper dulces. Entonces nos dice el contenido aparente de azúcar reductor expresado, nos da el porcentaje y nos da el valor permitido. Así como también el contenido de sacarosa. Recuerden que pues la sacarosa también hay que evaluarla porque al fin de cuentas, la inversión de la sacarosa es la que nos va a dar la glucosa y la fructosa, que claro, no estoy diciendo que a lo mejor al digerir la miel las abejas todo lo convierten, no, o sea, sigue todavía un proceso, quedando a lo mejor algún contenido disminuido, quizás mínimo de sacarosa, pero lo hay. Luego el contenido de glucosa. Después tenemos el porcentaje de humedad. Luego sólidos insolubles en agua, a lo mejor partículas insolubles en agua. Cenizas, que cenizas corresponde a los minerales que llega a contener la miel. La acidez también se le evalúa, porque si estábamos diciendo que los ácidos orgánicos le dan el aroma, los aminoácidos, o sea, ahí está la palabra ácidos, entonces es un alimento con una acidez establecida por el contenido, por el mismo contenido de los ácidos orgánicos, ¿sí? Y por último, tenemos dos parámetros, que esos parámetros son enfocadas. Mande, Stephanie. Se traba, ok. ¿En dónde se quedaron? ¿A todos se les está trabando? A mí no. A mí tampoco, profe. Ok. Bueno, igual para ello, por eso grabo la sesión, y ya si hubo alguna parte donde pues se les fue el internet o se trabó, lo pueden consultar ahí. Pero estábamos hablando de los análisis. Entonces decíamos... Maestra, Mande. aprovechando que la interrumpieron un poco, yo siempre he tenido una duda sobre la miel. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que a la miel le agregaron agua o algo así para hacerla rendir? Pues mucha gente dice, es que si se cristaliza está adulterada. No, de hecho la cristalización es un fenómeno natural por parte de los carbohidratos. Ay, lo siento, comí ahorita cereal y me quedó en la garganta. Entonces, la cristalización no es un parámetro. Básicamente, el de cómo darte cuenta de que está adulterada podría verse en la viscosidad, pero pues está relativamente relacionada con la temperatura, ¿no? Si tienes tu miel tú en tu cocina a una temperatura de 60 grados centígrados en el pleno calorón y sin refri, pues obviamente tu miel, su viscosidad va a disminuir. Pero una pudiera ser la viscosidad, pero está, como te digo, está dependiente de la temperatura que la tengas. Pero básicamente te aconsejo mejor consultar los estudios de Profeco. De hecho, ahorita les voy a pasar un enlace de un estudio de Profeco en el cual analiza variedad de mieles. Pero es a lo que nos vamos. Sí, amo la miel de abeja, es lo mejor. O sea, con eso me hago mi licuado y le echo miel de abeja. La fruta que como con queso cottage, le echo... lo muy común con lo que se adultera la miel son con jarabes.
son con jarabes altos de fructosa, jarabes de glucosa, extraídos de jarabes de maíz. Entonces lo que se hace es que el almidón que contiene el maíz es hidrolizado. Hidrolizado me refiero a lo mismo que hablábamos de las enzimas. Se utilizan estas enzimas para cortar los enlaces y tener las unidades básicas de la molécula. Entonces hidrolizan el almidón, generando así la liberación pues de lo que la componen, que son pues cadenas de glucosa. Pero a veces no se produce nada más esa glucosa, sino se puede llegar a producir otro compuesto, que es lo que vamos a ver. Bueno, en lo que vendría de los análisis restantes para la calidad de la miel está el hidroximetilfurfural y las dextrinas. Bueno, ¿qué es el hidroximetilfurfural? Es un compuesto de naturaleza, bueno, con un grupo aldehído y furano. El grupo no es furano, ¿no? Sino es la clasificación del compuesto, es un furano. Y este compuesto se obtiene al deshidratar la fructosa. O sea, al momento que la fructosa que contiene la miel se deshidrata, se genera este compuesto. Es un parámetro de la calidad de la miel. ¿Por qué? Porque me habla si la miel fue expuesta a un proceso a altas temperaturas, como lo que los comentaba yo, que la calientan para hacerla menos viscosa e incluso pues hacerla rendir, ¿no? Entonces, esta exposición a altas temperaturas pues genera, ¿no?, la deshidratación de la fructosa. También es un parámetro para determinar, por así decirlo, la edad de la miel. Claro, este proceso, este compuesto naturalmente se genera en la miel, pero no vas a comparar que se genere en meses a que se genere en días, ¿sí? ¿Sí me explico ese punto? Porque al fin de cuentas, pues la miel va a ser expuesta al factor como de la luz, el calor ambiental, etcétera, etcétera, y pues naturalmente va a pasar a que se deshidrate la fructosa y se genere. Pero, ¿qué pasa si yo obtengo una miel básicamente recién extraída y fresca y la proceso? Pues no tendría por qué tener tanta cantidad de este compuesto, al menos que yo la haya procesado mediante altas temperaturas, ¿sí? Y la medición de este compuesto se hace por espectrofotometría. En este análisis no hay una, ¿cómo les digo? No hay una como consecuencia o algo con lo que puedas determinar que lo contiene, hablando en las características. No hay un cambio en las características organolépticas de la miel. O sea, no es como, sé que tiene hidroximetilfurfural porque se puso de tal color. No genera cambios en la miel. Por eso pudiera ahí pasar por desapercibido, pero si se analiza y ya pues se tiene la cantidad, pues ahí sí se dice, ¿no? De hecho, por eso se tiene un límite. Dice expresado en miligramos sobre kilogramos y son 150 máximo, ¿no?, en la miel. Porque como les digo, al fin de cuentas es un compuesto que de manera natural también se puede generar. Pero como les digo, va a estar ahí en relación la cuestión del procesamiento, ¿no?, y el tiempo que tenga la miel. ¿Sí me explico? ¿Está bien? Sí, maestra. Ok. Y el siguiente, o los siguientes, añadí uno que no estaba en la norma, pero pues lo añadí. Dice la actividad enzimática diastásica y de dextrinas. Son muy, ¿cómo les digo? Son dos cosas diferentes. Unas cosas es una enzima y la otra son carbohidratos.
Bueno, la diastasa, ¿qué es la diastasa? Es una enzima digestora del almidón, o sea, también hace que, era lo que les comentaba, que hidrolice las moléculas del almidón, ¿no? La diastasa naturalmente se pudiera, y todavía no se sabe, como dice aquí a ciencia cierta, si viene del polen, en el néctar o de la abeja, o sea, quién es el que la pone ahí. Entonces, podemos decir que naturalmente pudiera llegar a encontrarse la enzima. Pero cuando cuando se procesa esta miel, pudiéramos decir que la enzima es también expuesta a los factores de procesamiento de la miel, por ejemplo, hablando de la alta temperatura. Como ya les había dicho yo, las enzimas también se desactivan con ciertos factores, son como los microorganismos, ¿no? Tienen sus factores para hacer su trabajo debidamente, igual las enzimas. Las enzimas a la temperatura, mayormente es el factor de la temperatura el que entra en rigor. Oigan, ¿sí están viendo la presentación o se quitó? Se está viendo nuestra. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta enzima, si yo la expongo al calor, va a disminuir su actividad, o sea, la voy a, como quien dice, inhibir totalmente. Y yo la tomo como un parámetro de calidad para igual evaluar si fue expuesta esta miel a altas temperaturas. Como si obtengo una actividad relativamente baja de esta enzima, quiere decir que pues por acción de altas temperaturas y del calor, pues se vio afectada su actividad. O sea, como les digo, las enzimas pues también tienen un cierto de parámetros y uno de ellos pues es la temperatura, las altas temperaturas. Y si entonces yo obtengo una actividad mayor de la enzima, pues quiere decir que mayor es su calidad, porque pues no fue expuesta a altas temperaturas. Que la diastasa sería un indicador, pero realmente lo que me preocupa de exponer la miel a altas temperaturas es lo que les comentaba de la generación del hidroximetilfurfural. En la calidad de la miel organolépticamente hablando, pues no tiene gran así de, ay no, porque la miel se va a hacer así y así. Pero todavía se estudia los efectos de este compuesto en la salud o en el cuerpo humano. Entonces esa es la preocupación, ¿no? De cuando se expone a altas temperaturas. Eso sería por parte de la diastasa. Después tenemos las dextrinas. ¿Por qué se le evalúa dextrinas? De hecho, en la norma sí viene dextrinas porcentaje y nos dice que la relación de gramos sobre 100 gramos, ¿no? Y el máximo límite son 8. Bueno, las dextrinas son oligosacáridos, que estos oligosacáridos son obtenidos por la hidrólisis del almidón, que era lo que les comentaba, que es cuando se realizan los jarabes. Entonces, esta dextrina me está hablando que hubo una adulteración en la miel, en la cual se añadió jarabe que pudiera llegar a tener la dextrina por situación que no se transformó en glucosa de nuevo, sino en dextrina, y pues hace presencia de esta adulteración en la miel. ¿Sí? Entonces, estos parámetros básicamente son lo fundamental en la calidad de la miel. Y como les digo, la cristalización no es parámetro de adulteración, porque la cristalización tarde o temprano se va a generar, porque pues estamos hablando de una sustancia altamente en concentración de carbohidratos. Y pues no pasa nada, o sea, en la cristalización pues no pasa nada. Realmente no crean que, ay, no, ya no está buena, o sea, la puedes
volver obviamente no calentar a altas temperaturas, sino como exponerla a una temperatura ambiente para que vuelva a su forma natural. Y básicamente es esto. ¿Hay alguna duda? ¿No? Está muy sencillo el procesamiento de la miel, ¿eh? Igual lo importante pues es también conocer los parámetros de calidad. Para ello, ahorita ya finalizaría la sesión, muchachos.